nuestro, ¿vale? Que cuando yo estoy en clase y a los niños, a los niños y niñas, por ahorrar el lenguaje le digo chicos atender o chicas atender, cuando digo chicos atender, nadie dice nada, atienden todo. Pero cuando digo chicas atender, porque además son mayoría de chicas, cuando digo chicas atender, siempre, tanto el niño como las niñas, hay alguien que me dice chicas y chicos. Tenemos un problema. Cuando decir chicos atender no ofende y decir chicas atender sí que ofende. Cuando hay 10 niñas y un solo niño. Y lo que quiero que veamos con este vídeo es que no es una cosa nuestra solo, también es una cosa de ellos el implicarse y el ver cómo les está perjudicando todo esto. Bueno, yo por mi parte he terminado ya porque si no nos vamos a alargar aquí demasiado. Muchas gracias. Le voy a pasar el micro a mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Leslie, vivo en Elche ya 16 años, somos inmigrantes, mi marido, mis hijos y yo. Somos una familia multicultural porque pues mi marido es árabe, me casé en China, mis hijos son entre latinos y chinos y bueno, es toda una mezcla. Yo vengo aquí un poco a explicar lo que aquí mis compañeras han expuesto. Es algo muy importante porque sí, esos pensamientos que tenemos en la cabeza, tanto las mujeres como los hombres, han venido desde muy lejos, muy lejos. En un momento comencé a leer un poco de historia y se veía que, me decían, 30.000 años antes de Jesucristo, o sea que mucho. Pero después, estudiando un poco más, leyendo más, había una antropóloga francesa, Françoise Héritier, que dijo que no eran 30.000, sino 200.000 años. Eso significa que nos ha llegado y nos hemos remontado hasta la etapa del Paleolítico. Entonces, pues, en ese periodo, en el Paleolítico, ahí empezaron las cosas, ahí surgió todo. ¿Por qué? Porque antes el hombre era cazador, recolector, y en ese momento la mujer también iba a su nivel, era cazadora, recolectora, e iban todas a cazar algo, a recoger algo. Pero, ¿qué pasó? La mujer empezó a tener hijos. Entonces, he ahí el problema. Cuando la mujer empieza a tener hijos, la mujer se pone más lenta, porque con una barriga, llevando un nene, cuando pare y ya se dedica a atender ese crío. Entonces, ¿qué sucede?
Cuando ya pasamos al periodo que es de la agricultura, ya empezamos ya a cultivar cosas, el patriarcado ya está ahí, impuesto, porque es el hombre el que decide, es el hombre el que va a cazar, el hombre que también va a la agricultura, y la mujer se queda en casa, cuidando de los niños. Y es algo que va de generación en generación, de generación en generación. Entonces, para nuestra mala suerte, después, en el momento que empiezan a surgir las culturas, por ejemplo, en Egipto, o en Perú, que soy de Perú, o en China, en esos periodos que son milenarios, pues se ve de que todavía la mujer aspira a ser algo más. Siempre quiere ser, puede ser una faraona, puede ser una emperatriz, puede ser una mujer, una sacerdotisa, como sucede en Perú. Entonces, ¿qué sucede? Que siempre el hombre quiere dominar. Cuando hemos tenido aquí a las faraonas en Egipto, por ejemplo, tenemos Hatshepsut, era una persona que le gustaba la educación, construía para educar. Ella hizo varios templos y bueno, la gente la respetaba. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que construía, ella se iba a la guerra. Tenía que estar en los dos bandos, tanto como ama de casa, porque tuvo 6 hijos, pero también como guerrera. ¿Por qué? Porque tenía que salir adelante, si no, le eliminaban. Era así, le eliminaban. Por ejemplo, Nefertiti, se ve que en su tumba, han encontrado una tumba y ella está quebrada, o sea, toda su estructura está toda rota. ¿Por qué? Porque habían los poderosos, los que estaban detrás de ella, y nada, no la podían ver, y todos los vestigios de ella están completamente destruidos. Y en las estatuas que ella está, era la mujer más bella, pero no queda nada, absolutamente nada de ella. En este aspecto, por ejemplo, en los incas, cuando los españoles fueron a la conquista de Perú, de mi país, solamente encontraron una parte que era la inca, ¿sí? Y la cultura inca solamente fue desde 1400 hasta 1500, fue muy cortita. Pero antes de ello, según lo que dice María Rostorowski, es una profesora, es arqueóloga, ella investigó de que antes de esto estaban las sacerdotisas y eran ellas como caciques. Ellas eran las que ordenaban, ellas eran las que organizaban, ellas eran las que llevaban la contabilidad y la estadística de cada grupo y de cada pueblo. Tenemos el Guari, el Paracas, el Mochica, el Nazca, es como si son regiones. Entonces, y se veía que las que ahí organizaban todo eso era la mujer. Sí. Aquí, por ejemplo, tenemos la Dama del Cao. Esta momia fue encontrada en La Libertad, hacia el norte de mi país. Fue encontrada con todos sus vestigios, sus vestidos, sus joyas y todo. Para tener un enterramiento con esas características es que ella ha tenido que ser jefe, no hay más. La señora Wari es igual. Cuando ya encuentran con vestigios de joyas o cosas artesanales es porque han sido jefes. La sacerdotisa de José de Moró también, igual, está enterrada y todos los vestigios alrededor. Pero miren, aquí hay una figura, son 2 estatuillas que la doctora María Rostorowski hace mucho hincapié en ese aspecto. ¿Por qué? Si ven, la estatuilla del hombre está mirando hacia ella. Eso significa de que está esperando las órdenes de ella, porque ella es la superior. Ella está vestida y ella tiene todas las joyas y ella tiene el cetro de mando. Entonces, el hombre no, el hombre está con poca ropa, es un súbdito. Siguiente. Creo que me he ido mucho, muy lejos.
bueno, de ahí hemos pasado, bueno, le iba a comentar un poco sobre China. En China también, en la antigüedad, habían emperatrices, pero China no nos llama la atención en ese aspecto, porque desde que en China hay emperatrices, está el capitalismo y todo eso, pues siempre hay un patriarcado principalmente. ¿Cuándo cambia todo esto? En la Revolución Cultural. La Revolución Cultural de Mao, pues, surgió a raíz de su pareja. Su pareja de Mao tuvo mucha influencia en esa revolución. Esa revolución contó en que los intelectuales, todos los intelectuales y también la gente instruida, todos ellos tenían que ser prácticamente eliminados. ¿Por qué? Él decía que habían 4 aspectos que tenía que eliminar del país. Y uno era la tradición, la cultura, también tenía que eliminar pues todo vestigio de los profesores intelectuales, las figuras de autoridad, todo eso se eliminó. Pero tenía que los pensamientos, la cultura, las costumbres y las tradiciones. Era muy importante eliminar todo eso. ¿Y qué hizo? 1 millón a 3 millones de personas fueron eliminadas. Y la gente que era con un nivel de educación elevado fue enviado hacia el desierto. ¿Por qué? Porque no podía verlos, porque ellos ya tenían una mentalidad hecha. Toda aquella persona que sabía leer y escribir siempre era mal vista. No, tenían que eliminar todo ese aspecto. Entonces, ¿por qué lo hacía? Porque es muy fácil manipular a la gente que no tiene ningún tipo de conocimientos. Es fácil. Entonces ellos ponen una creencia en el cual pues, el hombre siempre va a ser autoridad. Pero ¿qué sucede? Con la esposa de Mao aplicó una ley que llamó mucho la atención. A mí me llamó mucho la atención. Yo que vengo de Latinoamérica y que vivo en un país muy machista, he sido criada en una familia muy machista, me llamó la atención el hecho de que la mujer, tanto con la mujer como el hombre, vestían iguales. Vestían iguales, tenían los mismos trabajos, eran conductores de autobuses, reparaban caminos, estaban en todas partes. La mujer hacía el mismo trabajo que el hombre, llevaba las carretillas y todo eso. Entonces, para mí eso fue una llamada de atención. Yo dije, pero ¿qué sucede aquí? ¿Cómo lo pueden hacer? Yo ya venía todavía con esa mentalidad machista, porque en casa la mujer tiene que saber de hacer todo. Cocinar, lavar, planchar, tejer, bordar, todo. Y yo decía, pero ¿y por qué tengo que saber tanto, mamá? Y me decía, no, así será mejor. Y yo le digo, ¿pero mejor para qué? Tendrás un buen marido. Y yo digo, pero mamá, y si no me caso nunca. Y me dice, no, hay que saber. Pero es que son esas educaciones que siempre hemos tenido. Es una educación muy machista, porque mi hermano podía no saber nada y era el más feliz de la casa. Entonces, el hecho de salir fuera y ver cosas, pues te hacen cambiar, y es como dice aquí mis compañeras, es una constante evolución, y un cambio. Con respecto a los países árabes, pues estuve preparando esto y yo decía, pero ¿cómo puedo yo hablar de las mujeres árabes cuando realmente yo he visto cosas que no se lo desearía a nadie? O sea, son situaciones bastante complejas, porque yo decía, pero ¿por qué sucede eso? Y es que realmente en los países árabes se toma como excusa la religión, el Islam. Pero el Islam, leyendo todo lo que hay, es que no es tan machista como lo dicen. Son las costumbres y las tradiciones. Y yo decía, pero a ver,
al contrario, más machista es nuestra religión católica. Pero yo decía, en los años 1400, los países árabes la mujer tenía mucha autoridad, pero después de 1400 todo cambió. Y es cuando ya empezó las jerarquías. Las religiones se imponían porque se tenían que imponer. Entonces, he ahí el gran meollo, la gran responsable de nuestra sociedad. Yo lo entiendo de esa manera. Yo sé que habrán muchos católicos, y yo lo soy, pero que esta situación realmente ha sido aplacar a la mujer a su más mínima expresión. ¿Qué sucede? Que nosotros, por ejemplo, si queremos responder a alguna situación, siempre tenemos que estar al lado de nuestra pareja, de nuestros maridos, y eso no puede ser. Nosotros tenemos voz y voto, podemos decidir, podemos opinar. Entonces, ¿qué sucede con la religión islámica? Se utiliza de una forma tal en el cual el hombre se vale de unas tradiciones. Las tradiciones, por ejemplo, de la ablación, eso no existe en el Corán. También el hecho de que la mujer tiene que estar toda cubierta, eso tampoco existe. Entonces, yo digo, pero si no existe, ¿por qué lo hacen? Y la gente tiene que hacerlo. Si no, está muy mal visto, está muy mal visto. Y por ejemplo, los divorcios. Los divorcios son, en el país de donde es mi marido, los divorcios son algo normal. Pero, por ejemplo, en los países como Egipto, Marruecos, Libia, la India, los divorcios son, estás repudiada de por vida. Entonces, son situaciones, y no hace mucho, en mi cultura, en mi país, el estar divorciado era pecado, era todo un pecado. Entonces, estas situaciones, por ejemplo, en China no se ve. Te puedes divorciar y te puedes casar cuantas veces quieras. Ahí la mujer tiene mucha más libertad. Pero eso sí, es un poco contradictorio, porque las grandes esferas en China no hay mujer. Siempre es el hombre. Pero últimamente la mujer se ha vuelto muy emprendedora. Bastante. Para lo de China, estuve leyendo a una escritora y periodista que se llama Xue Xinran. Ella es una periodista y ha investigado mucho sobre la mujer. Y decía y preguntaba a sus alumnas, decía, ¿por qué vosotros no sabéis qué es lo que sucedió cuando sus padres estaban vivos o cuando sus abuelos estaban vivos? ¿Qué pasaba con China en ese momento? Nadie sabe, porque se oculta esa parte. Esa parte de China se oculta para todo el mundo. Y entonces ella, investigando, está preguntando a todas las personas, a los ancianos, realmente ver por qué se quiere ocultar esa parte de China. ¿Por qué el chino de ahora se ha convertido en un chino que solamente existe desde que nace para adelante, no antes? Entonces, ahí se ve de que realmente hay un trasfondo político a toda esta situación. Se ve que el hombre quiere ser el dominante y, pues, lamentablemente se politiza toda esa actividad. Con respecto a la cultura árabe, he encontrado muchos aspectos, por ejemplo, en el cual la mujer argelina, la mujer egipcia, la libia, han hecho muchas demandas a Naciones Unidas, a los derechos humanos, porque ellas quieren que en cierta medida tengan la abolición, la exigencia de la abolición de la dote, la poligamia y mejores leyes de divorcio para la mayoría, y que todas las niñas se casen con una mayoría de edad a los 18.
el control de la natalidad y igualdad en el salario. Esto ha sido entregado desde el año 1962, todos los años, hasta que en 1982 se les ha dado la respuesta y la propuesta ha sido rechazada. Para esos países eso no es permitido. Entonces, yo creo que hay muchas feministas en esos países que lamentablemente su voz siempre van a ser calladas. Y yo desde aquí yo denunciaría ese aspecto, que hay que apoyar a esa gente para que siquiera la exigencia de que las niñas se casen con una mayoría de edad debería de ser reglada. Es un derecho. Los niños tienen que ser niños, tienen que jugar, no pueden estar a los 12 años criando un hijo. Eso no está bien. Y bueno, pues si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces ya hacemos recorrido, hemos visto lo que son los micromachismos, nos han explicado también cómo afecta un poco a los hombres y a las mujeres. Y también Leslie nos ha transportado a Egipto, a China, a Perú, a un montón de sitios y muchos años atrás también, ¿vale? Y ahora de repente llego yo, que me he presentado antes, si alguien no estaba, soy Cristina, soy miembro de Amnistía Internacional Elche, y llego y os pongo una presentación sobre una noticia de Barbie. Esto es una noticia de este año, de enero de 2016, en la que el país anuncia que Barbie tiene nuevas curvas, que gana peso y gana curvas, ¿vale? Y claro, ¿esto de qué va? Pues eso, esto va del feminismo. Esto va de que teníamos una muñeca que no se asemejaba a una persona humana y que durante muchos años el movimiento feminista, entre otras cosas, ha pedido que esa muñeca pues cumpliera pues unos cánones un poquito más estándares y que se pareciera a chicas, a mujeres, pero que fueran reales. Y por fin recibimos esa noticia en enero de este año y tenemos 3 modelos nuevos, para quien no lo sepa. Tenemos la Curvy, tenemos la Small y tenemos la Tall, ¿vale? Con distintos tamaños y por supuesto con todos sus accesorios y sus vestidos y sus pantalones a juego. Perfecto para que las niñas puedan jugar con muñecas. Incluso, si veis la imagen del fondo, resulta que ahora Barbie tiene zapatos planos. O sea, yo recuerdo todas mis Barbies que tienen la forma del empeine para poder ponerles el tacón. O sea, esto lo han tenido que cambiar para poder ponerles sandalias. ¿Qué tipo de reacción creéis que puede causar una noticia como esta? En general, ¿no? La gente dice, qué tontería. Efectivamente, o sea, lo que recibimos, sobre todo en redes sociales, porque hoy en día el hablar entre nosotros, pues bien, sí, pero lo de redes sociales es escandaloso. O sea, sale una noticia como esta y automáticamente hay 200 comentarios detrás en Facebook diciendo ¡qué estupidez! ¿Qué necesidad había de sacar 3 modelos de Barbie distintos si todas nos hemos criado jugando con la Barbie y no hemos salido ninguna rara? No hemos salido ninguna rara, o sea, pero vamos a ver, ¿quién se mira hoy en día al espejo? ¿Quién de nosotras se mira hoy en día al espejo y se ve perfecta, como Barbie? O sea, es que no nos gusta nuestra cadera y si no nos gusta nuestra cadera, resulta que tenemos el pecho
poco bajo. Y si no, pues resulta que tenemos la nariz también como mía, ¿no? Un poco ganchuda. Y si no, pues resulta que las piernas no son tan largas y a mí no me quedan tan bien los vestidos como a Barbie. Porque Barbie, mira, o sea, que se ponga lo que se ponga. La Barbie Malibu, por Dios, o sea, si es que vaya piernas, si eso es kilométrico. No es real. Además que encima, para postre, siempre princesitas y, bueno, lo que decíamos, los helados son sexistas, pues las muñecas no te cuento. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el posmachismo? Con esa palabra que hemos puesto en el cartel, de lo que yo iba a hablar. Pues toda esa reacción negativa ante una noticia como que Barbie, como que Mattel había sacado 3 modelos nuevos de Barbie que se parecían más a mujeres reales, todo eso es posmachismo. A un nivel reducido, ¿vale? Luego veremos más. Pero es posmachismo. ¿Qué quiere decir? Que ante un movimiento feminista en el que nosotras pedimos que se cambie algo porque no nos sentimos a gusto o porque pensamos que en la vida real, pues al final entre el anuncio de Fa, el de Busco Ajax y la puñetera muñeca, pues estamos un poco todas con unos estereotipos que no veas. Pues tenemos una respuesta negativa, nos dicen que es una tontería. O sea, eso es por machismo, eso es una vertiente del machismo que le da igual que nosotras estemos luchando, que le da igual que nosotras estemos pidiéndolo y que busca que las cosas se queden como están. Sobre todo, el posmachista, ya sea hombre, ya sea mujer, ¿vale? No quiero que los hombres de hoy se sientan ofendidos. No lo sé, no lo sé, pero no quiero que se sientan ofendidos porque seguramente la mayoría de hombres que estén aquí no serán machistas. Si no, no hubieran venido. Bueno, pues eso es el posmachismo, ¿vale? Tenemos aquí en la presentación, en la parte de mi derecha, tenemos esos movimientos que no vienen desde hace 1 año ni 2. O sea, tenemos a las mujeres luchando por conseguir el divorcio, por los derechos, por el voto, por el derecho al voto, esas mujeres sufragistas. O sea, desde la revolución industrial, las de podemos hacerlo, ¿vale? O sea, llevamos muchos años intentando que se cambien las cosas y que nuestros derechos puedan llegar a ser alcanzados, o sea, que tener esa igualdad de derechos. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con que ahora, cuando ya ese movimiento se está haciendo visible, cuando ya vamos consiguiendo cositas, aunque sean tonterías como lo que de Mattel de la Barbie, ¿vale? Nos encontramos pues con eso, con reacciones de enfado. Si os dais cuenta, se tienen las imágenes, he puesto tanto a un troglodita como a 2 chicas, como a distintos hombres. O sea, esto es genérico, o sea, no hace falta que sean hombres, como decía. Tenemos esa respuesta negativa. No quiere que se cambien las cosas. Aparte, ¿qué pasa con las feministas? Que somos radicales. Que se nos tacha últimamente de lo peor. O sea, que queremos, vamos, ponernos el mundo por montera. Queremos acabar con todo. O sea, ¿qué significa feminismo? Vamos a hablar con propiedad, porque estamos cansadas, yo, mi compañera, y seguro que muchas de vosotras, estamos cansadas de escuchar que una feminista es una mujer que quiere acabar con los hombres. Por favor. O sea, ¿qué es el feminismo? Y si no dicen que queremos acabar con los hombres, lo que nos dicen es, no, ni feminista ni machista, igualdad. Vamos a ver qué significa feminismo, por favor, antes de hablar. ¿Qué significa feminismo? Porque encima lo decimos y nos dicen, no, pero igualdad. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Diccionario de la Academia de Española, de lengua. Que no se entiende. Es que no es difícil, ¿verdad? Pero sin embargo, estamos ahí R que R. ¿Es igual al machismo el feminismo? No, no son equiparables. No es lo mismo. ¿Qué busca el feminismo? La igualdad, ¿vale? Si tenemos que el machismo es la creencia de que las mujeres son inferiores al hombre,
tenemos el embrismo, que se podría decir que es lo contrario, que es creer que los hombres son inferiores a las mujeres, ¿vale? El feminismo lo que busca es creer en la importancia de la igualdad de género. ¿Y por qué se le llama feminismo? Pues porque hemos sido las féminas las que desde la época de los sufragistas llevamos luchando para conseguir los mismos derechos. ¿Por qué tenemos que cambiar el nombre ahora? O sea, es feminismo, es igualdad. Lo que tenemos que hacer es entender ese término. Es que me enfado, lo siento. Va a salir el niño. ¿Qué pasa con el poder? ¿Qué pasa con el podio del poder? Que tenemos en la imagen superior un podio lleno de atletas masculinos y, curiosamente, las chicas están bajo y encima casi en ropa interior, ¿vale? Esa es la posición de la mujer, esa es la posición del hombre, ¿vale? Bueno, sí está en bikini. Luego, resulta que vemos en la imagen de mi derecha que las mujeres también pueden coger y subir al podio. O sea, somos capaces de poder subir al podio, no somos inferiores. Los hombres machistas, bueno, mujeres machistas, piensan que lo que pretende el feminismo es que la mujer suba al podio y baje el hombre. Y ponerlo en bañador. No, lo que queremos es, como en la imagen siguiente, es compartir ese puesto, ¿vale? No hay por qué bajarse nadie desde el podio. ¿Por qué pasa todo esto? Pues sobre todo por miedo al cambio. O sea, no sé por qué. O sea, en general se tiene un miedo a que las cosas cambien, a que podamos avanzar rotundo. Y en el caso de muchos hombres, el verse amenazados, el que ya no sean los reyes del mambo. Exactamente. Bueno, vamos a ponernos con temas un poco más complicados, ¿vale? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué está sucediendo con todo el machismo en general? Ahí tenemos la imagen de un iceberg. Como sabéis, en un iceberg hay una parte visible, que es la parte superior, la que está por encima del agua, y hay una parte que no es visible, que es la que está sumergida, ¿vale? Yo con este iceberg he querido hacer una metáfora de la situación actual de la violencia machista en nuestro país, ¿vale? Vemos que en el extremo, en la puntita, tenemos lo que representaría esas mujeres que mueren víctimas de violencia machista. Y bueno, he puesto en circunferencia todo el resto de la parte visible, que todas ellas denunciaban agresiones machistas, porque esos dos grupos son lo que nosotros estamos viendo actualmente como consecuencia del machismo, ¿vale? Pero sí que es verdad que toda la parte de abajo, toda esa parte de miedo, de aislamiento, de sufrimiento, de frustración, de baja autoestima, de culpabilidad, de fracaso, de sentirse responsable, de inferioridad, ¿vale? Todo eso son las causas de ese machismo que cada una tiene en su casa, en su trabajo, y que se tiene que tragar, y que no puede sacarlo a la luz, ¿vale? Está todo sumergido, se mantiene en silencio. De toda esa parte, por supuesto, se puede subir hasta la cima. O sea, no hay un orden de denuncias y mueres, no. O sea, la víctima puede no haber denunciado, por supuesto, y estar oculta entre toda esa capa de agua por debajo, ¿vale? Entonces, se me cabrea hasta el micrófono. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos hablando de todos esos micromachismos, todo ese patriarcado, al final tienen consecuencias. Y todas esas consecuencias de que un hombre se sitúe por encima de una mujer
hace que una mujer esté presa de sí misma, presa de una situación y bueno, de total sufrimiento. ¿Qué pasa con el posmachismo ante todo esto? Ante toda esta realidad, ante todo este problema social? Si se mueve el cable. Pues esto es reciente, son noticias recientes. Una es de 2016, la otra es de noviembre de 2015. Una es una manifestación en la que se ven pancartas, como antes un poco decíamos. Nosotras mujeres maltratadas decimos la violencia no tiene género. ¿Vale? Nos encontramos con posmachismo en carteles y de mujeres. ¿Vale? Y lo típico, ni machismo ni feminismo. O sea, ya hay que hacer una pancarta, te vas a poner a hacer una pancarta, a imprimirla, mírate las definiciones, por Dios. O sea, es que es muy grave, porque al final el hablar es que no tenemos ningún tipo de responsabilidad de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que mostramos. O sea, tenemos que tener esa responsabilidad, porque estamos convirtiendo esto en una locura. Entonces, para más intri, si no teníamos suficiente con ese iceberg en el que solo aproximadamente un 20% estamos viendo y el 80% está sumergido, nos aparecen imágenes en un juzgado donde la mujer, o sea, un juzgado de violencia sobre la mujer en Madrid, comparándonos con Auschwitz. O sea, diciendo juzgado feminazi, denuncias falsas, criminales prevaricadores, peligro feminazi suelta como si fuéramos ratas. O sea, esto está pasando. Esto es consecuencia del posmachismo. Y esto va a mala fe. O sea, esto ya no es cuestión de, ay, no me he dado cuenta. No. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa todo esto? Porque nos encontramos incluso con que la Guardia Civil llega y pone un tuit que dice tolerancia cero al maltrato de todas las formas y variantes. Denuncia, no lleves la profesión por dentro. Y equiparan a un hombre y a una mujer, uno, porque cuando maltratas a una mujer dejas de ser hombre, y a una mujer cuando maltratas a un hombre dejas de ser mujer. Está claro que el maltrato, ya venga de donde venga, pues lógicamente no tiene cabida, no tiene que tener cabida. Pero estamos también ante ese iceberg que la parte contraria no se está produciendo. O sea, eso es una realidad. No podemos tomarlo como igual, porque realmente tenemos una lacra social que está matando a mujeres y si no las mata, las está reprimiendo en su casa y las está maltratando psicológica, físicamente. Bueno, lógicamente, por lo tanto, no es igual y la Guardia Civil tuvo que pedir disculpas con otro tuit diciendo que el uso erróneo del fake en el tuit contra la violencia doméstica no queríamos equiparar, solo animar a denunciarla. Desde 2004 tenemos una ley integral contra la violencia de género, una ley específica para poder tratar de evitar que esa violencia vaya a más. Es una violencia para que ese iceberg pueda empezar a salir a la luz y pueda evitarse que haya violencia de género. ¿Qué creéis que pasa con el movimiento posmachista en este caso? Pues que nos dicen que es discriminatoria para los varones, que existen grupos y asociaciones de afectados por la ley porque se sienten atacados por todo aquello que cuestiona su poder y se presentan como víctimas. No sé si desde lejos podéis verlo bien. Bueno, al final el cartel amarillo lo resume todo, ¿vale? Luego el resto son documentos oficiales. El movimiento posmachista nos hace entender que en España durante el año 2010 se suicidaron 8.935 hombres durante abusivos divorcios, culpando a la ley de integral contra la violencia de género de esos suicidios. 8.935, ojo. Datos del INE. Ese año, suicidios de hombres fueron 2.456.
sea, hay una clara diferencia entre los datos que nos hacen creer que existen y los datos reales y oficiales que tenemos, ¿vale? Eso es un bulo, o sea, empezamos a engrosar cifras. De ese modo vuelven a culpar a las mujeres de todos los males masculinos, incluso la ley integral por darle ventajas a las mujeres para enfrentarse a los hombres. ¿Qué pasa directamente con el suicidio masculino? Si buscamos un poquito qué está ocurriendo. Que desde los últimos 50 años, prácticamente en toda Europa, en todo el mundo, han aumentado por igual, en todos los países. El posmachismo dice que aumentaron desde 2004, desde que existe la Ley Integral de Violencia de Género. Y resulta que aumentan, o sea, no es así, o sea, está aumentando desde hace 50 años, no es la causa, pero sí que quieren que veamos qué es la causa, ¿vale? ¿Qué pasa con las denuncias falsas? Volvemos a lo mismo. Las mujeres luchamos para que las personas, las mujeres que están actualmente sufriendo una situación de maltrato, llamen que denuncien a la policía, al hospital, a la hermana, a la prima, a la que sea, que lo denuncien, y cuesta mucho. Y sin embargo, el movimiento posmachista nos habla de denuncias falsas, o sea, como que de 1.500.000 de 22 millones de hombres en España son denunciados falsamente. O sea, culpabilizan a la mujer de querer sacar provecho de la Ley Integral de Violencia de Género, acusando falsamente de haber sido maltratada. ¿Esto es así? ¿Esas cifras son correctas? No. Vámonos al Consejo General del Poder Judicial para comprobar que de 126.742 denuncias que se pusieron en 2015, solo 22 fueron denuncias falsas, ¿vale? O sea, sí, hubo denuncias falsas, pero solo un 0,017%. Que además, si nos vamos desde 2009 hasta 2013, la suma total, la representación de esas denuncias falsas por violencia de género representan solo un 0,010%, ¿vale? O sea, no son los datos que nos están haciendo creer, y sin embargo, son los datos que ellos están pregonando. Para más INRI, en esos datos, cuando una mujer no se le condena por prueba o tiene una prueba insuficiente de su maltrato, no equivale a denuncia falsa, y sin embargo lo están incluyendo, ¿vale? Pues aún así, cuando vas a preparar una presentación como la que he preparado para hoy, te encuentras en internet un cómic elaborado, parece, bastante, ¿no? Una señora que está aprovechándose de esa Ley Integral de Violencia de Género para poner una denuncia falsa, porque va a tener un montón de ventajas. O sea, le van a salir gratis las tasas de divorcio, va a conseguir la inmediata custodia de los hijos, le van a pagar una paga mensual de 400 euros durante un año. Si eres extranjera vas a tener la nacionalidad, y lo mejor de todo es que obtendrás todas estas ventajas aunque nunca se llegue a probar que fuiste maltratada. O sea, eso es lo que nos encontramos del movimiento postmachista en estos momentos en internet. En concreto, ya que estamos, digo la página misandria.info, donde hay artículos en los que pues, efectivamente se quejan de esas denuncias falsas y de muchas más cosas. Como hemos visto en el iceberg, la realidad es otra. La violencia de género es muy distinta, solo se denuncia un 20%. Según el Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? Todos estos son datos que se han sacado oficiales. De estas denuncias las condenas suelen ser de un 10%, lo cual respecto de los 700.000 casos reales denunciados y no denunciados que existen en la sociedad según una macroencuesta que se hizo entre 2011 y 2015, las condenas representan un total de 4,8%, es decir, tenemos una impunidad de los agresores de un 95,2%. Vemos lo que nos están intentando meter y lo que realmente es.
contrastado. Aparte de las denuncias falsas, otro argumento muy escuchado de los posmachistas: los hombres asesinados por mujeres. Desde el posmachismo dicen que en 2009 30 hombres fueron asesinados por las mujeres con quienes compartían una relación de pareja. Vale. Esto ahora en la imagen esta de mi derecha lo veremos más ampliamente, porque son, efectivamente, si buscas en Google casos de hombres asesinados en manos de sus mujeres, efectivamente te sale que el año pasado hubo 30 casos. Pero es que te sale del año pasado y del anterior y del anterior y bueno, ahora lo veremos. 365 páginas de Google con casos anteriores de 30 casos de hombres asesinados. O sea, bulo tras bulo tras bulo, que se comparte, que se propaga como la peste. ¿Qué dice el Consejo General del Poder Judicial? Que fueron 4 casos. Como siempre, manipulando los datos para defender sus falacias, sus privilegios. Aquí lo tenéis. ¿Se ve? Vale. Además, utilizan el mismo titular. O sea, nadie habla de los 30 hombres asesinados por su pareja. 365 páginas. O sea, nadie habla de esos hombres porque no existen. Claramente. Y en general, el posmachismo pone en cuestión un problema social como es la violencia contra la mujer, sobre todo genera dudas, provoca confusiones, ¿vale? O sea, hoy en día vuelvo a hablar sobre la responsabilidad de cada uno. O sea, tenemos nuestro poder con ordenadores, con móviles, o sea, los medios de redes sociales con los que realmente Internet puede ser la mejor forma de informarse, de aprender, de descubrir, y también la mejor forma de desinformarse, ¿vale? Y la peor forma de propagar algo que no sea cierto. Entonces, lo peor que uno puede hacer hoy en día, y que lo tiene al alcance de un clic de ratón o de una presión minúscula con el móvil, es el compartir algo de lo que no te hayas asegurado que es correcto. O sea, pero eso no, todos somos responsables de eso. O sea, no os estoy tocando la bronca, pero es que haya 365 páginas con un titular repitiéndose una y otra vez, es porque alguien lo ha ido publicando una y otra vez. Y hoy en día, efectivamente, la imagen que ponía Lorena, o sea, te hace gracia una imagen y la compartes, te hace gracia un chiste y lo compartes. Es muy fácil. Y no ves el trasfondo, no ves lo que está causando, no ves la imagen que da, no ves que en el fondo todos aprendemos y enseñamos en el día a día, y todo eso está haciendo que otras personas crean también en ese bulo. O sea, ¿qué pasa con el posmachismo? Pues que además construye un nuevo muro para conseguir la igualdad. Si ya nos cuesta, si ya llevamos el lastre del patriarcado, si ya tenemos día a día que vivir esos micromachismos, ¿vale? Para los que hoy nos han abierto los ojos, pues encima ahora nos encontramos con otro muro más delante de nosotros. Por otra parte, desvirtúa la imagen del feminismo comparándolo con regímenes más radicales y sanguinarios de la historia. Voy a las feminazis, ¿vale? Las que estábamos viendo antes. O sea, no podemos llamar a una mujer feminazi porque esté intentando defender sus derechos, porque esté intentando equiparar sus derechos solo de un hombre, por Dios. Cree que la igualdad ya se ha conseguido, que ya no hay ninguna lucha feminista necesaria, por lo que habéis escuchado hoy de todas mis compañeras y lo que hemos visto del iceberg. Yo creo que más una imagen que mi palabra, y de igualdad aquí nada. Ni aquí, ni en Perú, ni en China, ni en África, ¿vale? Pero aquí tampoco. Y considerar el feminismo un ataque que busca más privilegios, ¿no? O sea, aquí hay que dejar muy claro que el feminismo busca la igualdad y que las feministas no somos ni criminales ni radicales. Somos personas que queremos tener los mismos derechos que los hombres, ¿vale? Bueno, os paso con Leslie, que me pide la palabra.
justo ella estaba hablando de la igualdad y justo había encontrado un documento que decía: no me cabe duda que a medida que la mujer se incorpore en el mundo laboral y accede a la independencia económica, la evolución hacia la igualdad de oportunidades entre ambos sexos es solo cuestión de tiempo. Entre otras cosas porque la economía manda y la mujer es un motor al que no se puede renunciar medio mundo. Esto es muy importante porque justo me acordaba de un atleta, el que ha sido campeón de maratón, es un chico que viene de Etiopía. Él, con su humilde postura, ha hecho de que muchas mujeres etíopes y kenianas sean representantes de su país con las maratones. Ellas han salido y ahora se han convertido en un grupo social en el cual su éxito internacional ha hecho que realmente a las demás mujeres que están en esos países de Kenia y de Etiopía y también Tanzania han movido las estructuras machistas de sus gobiernos. Y bueno, pues nada, para él ha sido todo un privilegio estar allí y educarlas en ese aspecto. Ahora tienen más escuelas, la gente hace mucho más deporte y bueno, se comparte todo. Bueno, pues las ponencias han terminado, pero a nosotros nos gusta darle voz a todo el mundo y veo ya manos por ahí levantadas. Entonces, como somos bastantes que queréis ir acercando, queréis que nos agrupemos un poco más y que vayamos comentando cada uno de los aspectos que se os hayan quedado, las dudas y sobre todo vuestra opinión, ¿cómo lo queréis hacer? A lo mejor se me oye. ¿Se le escucha? Sí. Venga, pues vamos allá. Vamos con el coloquio. Yo creo que se oye bien. Sí. Me llamo Juli. Lo siento, he llegado tarde, pero quería hacer dos comentarios. Siento que no sea... Bueno, uno es un comentario y otro una pregunta. Me sorprende que a las muertes de las mujeres les llames muertes y no asesinatos, y a las de los hombres les llames asesinatos. ¿Vale? Un eslogan muy utilizado. Y la otra es, si no pensáis que el lenguaje sexista es un micromachismo. Vale, bueno, lo que me respecta, por supuesto, son lapsus al hablar y aquí no se libra nadie del micromachismo, del lenguaje mal utilizado. Si lo he hecho, pues no era la intención de buscar más agresividad en uno en otro. O sea, a mí me parece condenable cualquier tipo de asesinato, sea en una dirección o en la otra. Lo que sí que quiero dejar claro es que hay una mayoría, tenemos un problema social con el maltrato del hombre hacia la mujer. ¿Vale? Y el lenguaje sexista es considerado un micromachismo en general. El tema del lenguaje sexista es que lo que hemos hablado del micromachismo es que desafortunadamente es uno de los principales micromachismos porque todos caemos en él, de una forma o de otra. Incluso los que nos abanderamos de intentar acabar con el micromachismo desde sus bases, metemos la pata. De hecho, me han hecho un apunte aquí vía WhatsApp que lo siento, Cristina, vamos a azuzarte. Has dicho que las niñas pueden jugar con la Barbie, las niñas y los niños también pueden jugar con la Barbie. Pero bueno, que agradecemos la crítica porque si tenemos la oportunidad de repetirlo, seguramente la próxima vez lo haremos mejor. A mí lo que me parece grave y me llama la atención, y ahora he dicho, prefiero intervenir, pero ahora lo he repetido y ya no. Parece que no entendéis o no entiendes lo que es la violencia de género. Es decir, no puedes decir que es igual de condenable unas muertes que otras, porque el origen no es el mismo. La violencia de género tiene el origen en el sistema de discriminación y opresión del hombre hacia la mujer. Entonces, el motivo por el cual existe no es porque sea una lacra, no es, lo que es deleznable no es la cantidad, sino el hecho en sí, porque a esa mujer se está ejerciendo violencia sobre ella por el hecho de ser mujer, no porque sea una mujer violenta que comete un acto de violencia contra su pareja sentimental, por decirlo así. Entonces, el origen
no es el mismo. O sea, el origen puede ser como un ataque racista. Porque una persona, por el hecho de haber nacido, de tener unas condiciones, unas características que no ha elegido y que son objeto de discriminación por el sistema en el cual vivimos, esa violencia es ejercida sobre ella. Entonces, creo que genera confusión y que se diga eso, al final acaba que en la calle se acabe comparando unas muertes con otras. Sí, o sea, todas son lamentables y las pones a la misma altura y solo distingues que unas se dan con mayor frecuencia, ¿no? Pero en definitiva el origen de la violencia es distinto. Solo quería hacer ese matiz que me parece... Sí, de hecho hemos estado hablando de por qué se llega a esas muertes, o sea, todo el sistema patriarcal. Sí. Pero ese matiz es importante porque en la calle se escucha mucho el... No, es que yo critico todas las muertes, no, es que el origen no es el mismo, evidentemente jamás se puede justificar un asesinato de una persona contra otra, pero es que... Era lo que quería decir, vale. O sea, que no quiere decir que los hombres me importen un pimiento si son asesinados o si mueren. Era simplemente eso. Sí, pero que vamos, que como notar hay que llevar más cuidado en cómo sí, me gusta mucho que de hecho que se traslade el feminismo y que no parezcamos que somos aquí cuatro locas, pero hay que llevar mucho cuidado con el lenguaje que transmitimos, porque es súper importante y los conceptos también. De hecho, echo de menos más conceptos, porque ya que estamos aquí vamos a no bombardear. Vamos a seguir. Muy bien. Una de las cosas que también hago hincapié de que hay 7 países en todo el mundo que son los más terribles por haber nacido mujer, por ser mujer, y en Latinoamérica hay 2 con un índice muy elevado, superior a 1000 muertes por año. Está México y también está República Dominicana. Tenemos también entre los que están en África, Oriente, están en Afganistán, tenemos a Sudán y en el Congo. Son lugares realmente muy difíciles son terribles. O sea, haciendo esta proyección que tenía que ver por todo el mundo, le tenía que decir a Cristina, mira, no me voy a ocupar de la India porque realmente lo que estoy viendo no lo puedo hablar, es demasiado, es muy fuerte y yo creo de que la mujer tenemos no sé, en algunos países, no sé, la mujer no está bien valorada. Más alto, por favor. Que me parece que coja el micro. Generalizando, pero lo he escuchado tantas veces que hace violencia machista constantemente, entonces no se puede pretender que haya más denuncias a las mujeres cuando hay Y luego creo que es muy importante hablar también de la violencia obstétrica contra nosotras. Creo que es de lo poco que nos habían dejado para nosotras nuestros partos, nuestras lactancias, nuestras maternidades, y nos lo han ido arrebatando a lo bestia hasta que hay verdaderas situaciones de maltrato que se dan como normales. Vas a parir, te van a cortar la vagina, que es una operación, toda regla, permitida por todos los protocolos hospitalarios, con lo cual creo que es muy importante que se hable de ese asunto, porque es algo súper útil, que se hable de círculos de mujeres, que no pueden tener su FEMI ni acercarse al tener su marido, les da pavor, en fin, son temas muy serios, que se pasan por alto y son muy sutiles. Y luego lo que comentabas de los países que están muy mal, por supuesto, pero creo que eso también se entra en un juego peligroso, o sea, el tema de, bueno, aquí estamos más que, joder, es que la iglesia es fatal. Vale, está
países tienen violencia de género, solo que, por ejemplo, en este país, en los países de Europa, somos informados y aún así, si me puse a leer lo de Francia, que se trata como violencia doméstica, no se trata como violencia de género, y eso me pareció en un primer mundo, tratar de violencia doméstica a alguien que están asesinando, no tiene cabida. Y así se trata tanto en Francia, en Alemania. En Italia no tanto, porque está la señora Bonino, que es representante de la Comunidad Europea por Italia, y ella ha defendido mucho los derechos de la mujer y hace mucho hincapié en Italia en ese aspecto. Pero Francia, Alemania, violencia doméstica, ¿cómo? Yo creo que también la palabra doméstica ha venido porque las mujeres hemos tenido un rol doméstico. Entonces, claro, es un error, hay que cambiarlo, está claro, pero marxismo y capitalismo van a la paz y siempre de la mano. Entonces, ha sido muy necesario que las mujeres estuviesen en el hogar y ocupándose de algo vital para los hombres, como para comer, bien vestidos y esas cosas, ¿no? Para que produjeran, etc. Sí, pero sí que es cierto que el término violencia doméstica hoy en día se utiliza para querer igualar la situación de esa violencia del hombre contra la mujer y la mujer contra el hombre. Las denuncias de matrimonios gays, quiero decir que a veces continúan siendo hombres los que matan a hombres. O sea, que tampoco se habla de esas cosas. De hecho, yo quería puntualizar un dato que ha dado Cristina con respecto a lo que acaba de decir ella. Y es que en todos esos asesinatos de hombres, en los que se indica, generalmente se habla de violencia en el entorno del hogar o violencia doméstica, para hablar de esas hipotéticas mujeres que han matado a sus maridos, que han sido 30 cuando han sido 4. Y es que en todo ese conglomerado que cogen en internet, estas asociaciones masculinas, lo que hacen es incluir todo tipo de datos que incluyen esto, es decir, un hombre que mata a otro hombre en el entorno del hogar porque es una pareja homosexual también se le incluye como una violencia de género de la mujer al hombre, aunque la mujer no haya intervenido. Cuando una mujer es asesinada por su cónyuge o por alguien, porque el problema también es lo que ha dicho ella, o sea, es por ser mujer, no hay más. Entonces, si este hombre se suicida, se incluye en el dato, se incluye en la estadística. O sea, si se ha suicidado, se incluye también como si hubiera sido un asesinato de la mujer hacia el hombre, aunque esta pobre mujer estuviera muerta. Entonces, con todos estos datos siempre hay que tener muchísimo cuidado. Siempre que leamos que hombres muertos en la violencia del hogar, en la violencia doméstica, van incluidos todos este tipo de datos. Hijos a padres, padres a hijos, el hecho de ser varón, los meten todos en el mismo saco, aunque ninguna mujer haya intervenido en el caso, pero siempre se va a incluir. Así que cuando la gente maneje estos datos, o se crea lo que leen por internet o lo ven, hay que contrastarlo. Porque la mayoría de las veces, tengo que decir la mayoría de las veces, por no decir el 100% de las veces, normalmente el dato es falso y está manipulado. Y está manipulado, pues eso, para volver a llamarnos feminazis y considerarnos alguna especie de lácara que queremos perjudicar a la mujer. Bueno, a mí me parece súper interesante que estéis alertando frente a los troles o al machismo, pero eso me parece muy bien. De solo quería seguir con la idea de violencia doméstica o violencia de género. A mi modo de ver, hay algo que es muy relevante, que es el paso de violencia doméstica a violencia de género, porque lo que significa es que pasa de ser un problema individual a ser un problema colectivo y social. Hablar de doméstico significa que era algo que como en el antiguo régimen o el régimen franquista, era algo entre dos personas, ¿vale? Esto fue algo que costó mucho, que es lo que ha dado lugar a la ley, que el que se considere que es un problema social, no solo que es un problema individual. Y en ese sentido yo creo que estoy contigo con que no tenemos que conformarnos, pero sí que es verdad que el feminismo también tiene como objetivos el trabajar por el bienestar de todas las mujeres del mundo. Y sí que desde luego hay mujeres que están en condiciones mucho peores que nosotras también. Claro, no, yo me refería al debate. O sea, tú hablas de las cosas que a ti te han escamado en el día, llegas a casa, o lo comentas con amigas, o con tu madre y te dice, bueno, sí, hija, pero mira, no sé dónde se pone en boca. ¿Sabes? Es como, siempre está la puntillita. Déjame. Me gustaría comentar, estoy con poca voz,
A mí me gusta ese apunte por una cosa, porque tenemos que recordar que en los sitios, en muchos sitios donde hoy en día llevan burka, no las llevaban, vestían en los años 60 como aquí, se vestían en los años 60, y las mujeres hacían lo que aquí hacían en los años 60, con sus minifaldas, con... Bueno, yo misma he enseñado un fragmento de película de Madame Farida Fahmy. Esta mujer vive en el Cairo, ella, bueno, para nosotros es una leyenda viva de la danza árabe. Esta mujer vestía como cualquiera aquí en los años 60, 50, y ahora te las encuentras con burka y convencidas de llevar, ya no hace falta que sea un burka, sino un pañuelo, un hijab, como queramos llamar, diferentes formas de taparse el rostro. Entonces no podemos dejar de olvidar que aquí lo tenemos, vale, en otros países están peores, pero es que no nos descuidemos, porque yo siempre recordaré un profesor mío de universidad que nos dijo: hoy tenéis el voto, mañana no lo sabéis, no dejéis de luchar. Yo, quisiera hablar, como había hablado de anécdotas y de lo que está habiendo, de lo que estás diciendo ahora, que igual puede cambiar de una cosa a otra. O sea, yo pienso que cuando yo me casé a los 22 años, ¿no? Yo estaba trabajando ya 7 años, pero al casarse entonces había una ley, pues, era el régimen que había, los franquistas. Entonces, a las mujeres que se casaban se les daba un vestido y ya se iban a su casa. Iban a cuidar a los hijos, a tal. A mí me dieron mi vestido y yo me fui a mi casa. A los 2 meses de estar en mi casa y me fui a buscar mi trabajo otra vez y me puse a trabajar. Pero que entonces ya había, yo quería trabajar, pero entonces ya había eso, que cuando tú te casabas, la mujer a su casa. Daba por hecho ya que era eso, y claro, luego cambiaron las cosas, tal. Y otra de las anécdotas de ahora, de lo que ha pasado en estos 4 años, es que hicieron una ley de la dependencia. Entonces, hicieron, bueno, tal, para que podían cuidar ciudadanos profesionales, y fueron a entrar los que... otro cambio de gobierno, entonces, no, eso se quita porque van a su interés, o sea que estamos bien y como no nos está bien, nos vuelven a los años 60, ¿eh? Así que, ya. Pero que lo digo yo eso a veces y no se lo cree nadie, dice, ¿qué van a hacer eso? ¿Cómo te van a dar un vestido? Hasta mi misma amiga, que estaban como yo igual, y digo, ya, ¿qué tal? ¿Qué pasaba? Yo sí que me acuerdo. Hasta de lo que te pienso. A mí, antes me gustaría decir, si me lo permitís, un poco de curiosidad. ¿Alguien, alguno de los presentes, ya sea mujeres o hombres, no está de acuerdo con lo que aquí se está diciendo? O yo qué sé, o piensan que somos feminazis o algo así. O pensáis que exageramos. Mis compañeras dicen, si lo que quieres peleas. Ella lo que quiere es pelearse con ella. No, pero hombre, yo lo que no quiero es que si de verdad hay alguien que tiene alguna inquietud o que duda de algo que hemos dicho, o no está convencido, o no está seguro o segura, pues que realmente nos lo diga y podamos discutirlo pacíficamente, que para eso estamos aquí. Vale, perdón. No, que yo quería decir porque me parece importante el tema de cuando apareció la ley de 2004 de medidas de protección integral. Tenemos una de las mejores leyes que hay ahora mismo a nivel europeo y todo esto, pero mientras no se le dote de medios y no se le dote de recursos económicos para poder sacar adelante, no se puede hacer nada. Porque es que esa ley abarca todos los ámbitos de la vida, desde la educación hasta, y si no hay medios, no podemos hacer nada. Es verdad, porque justamente nosotros ayer hemos tenido un problema y hay una trabajadora social, solo una, para 5 colegios. O sea que realmente falta ese recurso. Claro, Es indispensable. indispensable. El problema es que se sacó una ley en 2004, estamos a 2016. Sí. Esa ley, sí se cambió, los cambios de gobierno, porque al final todo cambia. Llevamos 4 años que esa ley no se le ha dado... No se le ha hecho nada. Y las cosas no se pueden sacar un día y dejarlas tal y como están. O sea, tenemos que ir también avanzando y modificando. Sí, a raíz de lo que ha dicho Mavi, había 2 manos levantadas. No sé si era por...
Yo no sé si voy a poder hablar mucho. He levantado la mano cuando has preguntado si no estábamos de acuerdo. No era por eso, estoy completamente de acuerdo. Yo quería decir dos cosas. Primero, valorar el esfuerzo que estáis haciendo por estar ahí, y me explico. Estar ahí tiene que ser muy difícil, cuando además tienes un trabajo que te permite estar trabajando todos estos temas, los conoces, los has estudiado, vives con ellos y tienes, no sé, unos conocimientos teóricos así como muy importantes. Ya de por sí estar ahí es difícil, incluso con todos esos conocimientos. Vosotros habéis comentado que trabajáis en un comercio, en una gasolinera, entonces yo valoro el esfuerzo de estar ahí precisamente por eso, porque no es algo que tenga que ser muy habitual. Y el hecho de que este debate se genere entre la gente de la calle, del día a día, de la que te encuentras en el colegio, en la gasolinera, me parece que es importante. Y quería agradeceros también los errores que estáis cometiendo, porque son los que generan el debate y son los que nos hacen tomar conciencia de que nosotros también los cometemos. Y los que nos hacen aprender para lo siguiente, porque es que con las fotos con las que yo he empezado, justamente era explicando eso, eran amigas mías feministas y peleonas compartiendo fotos del Facebook, dando una imagen completamente lo contrario. O sea que justamente lo agradecemos nosotros también para ir creciendo nosotros. Ella dice eso porque yo le tendí una trampa hace poquito y le dije, ¿qué? ¿Tu marido te cocina y te limpia? Y me dijo, sí, me cocina y me limpia. Por eso ella está diciendo eso. De los errores que cometemos. No, lo que quería es que se ve que está buscando peleas. Pero tiene suerte, hoy parece que no hay debate. Hoy no hay debate, quizá en otro sitio a lo mejor haya debate. No, lo que quiero comentar es que la mujer en Europa, con todo lo que tiene como leyes, como conciencia, sigue siendo marginalizada. Imaginemos lo que hay por ahí en África o en los países árabes. Y realmente la clave del éxito de la mujer no está solo en las leyes, está en la educación. Una mujer educada es una mujer que sabe decir no, que ella misma leyendo el periódico, leyendo, escuchando, puede analizar, puede decir no. Yo creo que hay que hacer hincapié más en la educación que cualquier otra cosa. Bueno, podríamos empezar ya a pelearnos. En la educación y en un gobierno y en unas leyes que te amparen, para que si una mujer no es educada, las leyes la amparen. Pero una mujer que educada, haya recursos para que las leyes la amparen. Una mujer educada, al menos ella puede saber decir no. No quiere decir que en la casa, cuando su marido le dice tal o cuando se le quiere obligar, ella ya tiene herramientas para apoyar. Vamos a tener que tomar un café.